evento paralelo que se está llevando a cabo en Francia. Y vamos a comenzar con este segundo encuentro del ciclo de conversatorios. ¿Qué están haciendo las fiscalías? Es el nombre que estamos organizando desde el programa de Ministerios Públicos y Sistemas Acusatorios del INESIP. Como la mayoría de ustedes ya sabe, desde hace algunos años el INESIP comenzó una línea de trabajo e investigación orientado a justamente analizar la eficacia político-criminal de los ministerios públicos de Argentina, cómo se evalúa, cómo se utiliza la información y cómo se toman las decisiones en última instancia de planificación de la política de persecución penal que hacen al desempeño político-criminal de las fiscalías, de los ministerios públicos de nuestro país. Tuvimos un primer encuentro hace algunas semanas con la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, quien presentó su nuevo plan de persecución penal por objetivos priorizados. Y en este segundo encuentro tenemos el gusto de contar con la presencia y obviamente quien va a ser nuestro expositor del fiscal general de la provincia de Neuquén, José Jerez, cuyo tema de exposición y luego de conversación, la idea, como saben, es que esto sea un espacio más de diálogo informal que de conferencias magistrales, y que va a ser sobre los lineamientos político-criminales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén y la utilización en la práctica de las herramientas de monitoreo, evaluación de desempeño, tanto cuantitativas como cualitativas. Obviamente que la invitación surge a raíz de que Neuquén ha sido, a partir de que INESIP comenzó a hacer el ranking de eficacia político-criminal, una herramienta obviamente muy básica de evaluación y visibilización del desempeño de los distintos ministerios públicos del país. Neuquén ha ocupado la primera posición y por eso es que nos parecía muy oportuno poder contar con la presencia de su fiscal general para poner en común la forma de trabajo del Ministerio Público de Neuquén en esta materia. Así que sin mucho más preámbulos y agradeciéndole nuevamente, le cedo la palabra a José Jerez. Muchas gracias, Bueno, José. gracias, Julián, por la invitación. Es muy importante para mí estar en este espacio que seguramente va a servir de de espacio de debate. Como vos lo decías, lo que vamos a tratar de hacer es un intercambio por ahí de experiencias. Eh, Neuquén hace del 2014, de enero del 2014, que tiene un sistema acusatorio. Yo le llamo de tercera generación porque todo el sistema de Neuquén está oralizado, es decir, no solo la investigación, perdón, no solo la etapa de juicio, sino también la investigación, las audiencias son todas orales, son públicas, y eso permite que el sistema funcione con mayor celeridad, pero además siempre digo que la oralidad, la virtud de la oralidad, tiende a fortalecer otros principios del sistema acusatorio, como por ejemplo la inmediatez, tan importante, ¿no? En nuestro sistema, porque antes en los sistemas inquisitivos mixtos no sabíamos si era el juez el que resolvía o no. Entonces, la audiencia lo que posibilita es que saber que es el juez el que va a resolver y lo hace de una manera además celérica, pero también se fortalecen los principios de contradicción porque todas las peticiones que las partes necesitan plantear eh, van a ser resueltas en un contradictorio y eso también lo garantiza la oralidad. Y yo creo que además una de las cuestiones más importantes es la publicidad, ¿no? Que la prensa pueda ir a una audiencia y pueda sacar sus conclusiones de qué es lo que ocurrió en esa audiencia sin que sean las partes quienes le comenten. Recordemos que en el sistema inquisitivo la prensa no tenía ningún tipo de injerencia salvo que alguna de las partes le comentara lo que había sucedido. Y solíamos leer antes, por ejemplo, si era una policía
un policía quien le suministraba información a la prensa, se decía una fuente ligada a la investigación reveló que tal cosa. Y si era un secretario el que le tiraba la data al periodista, se decía una fuente judicial. Si era el juez, una alta fuente judicial. Pero en Neuquén eso ha cambiado, tenemos prensa especializada, se ha tenido que especializar la prensa para poder hablar también en términos técnicos y poder comunicar a la sociedad de una manera correcta. Obviamente que hay un lugar reservado para el periodismo, obviamente no todos los casos son públicos como ustedes saben, pero creo que es importante destacar la publicidad. También quiero decirles que el Poder Judicial de los poderes es el que menos comunica, y uno se pregunta por qué es el de los órganos, de los tres poderes que menos comunica, y la respuesta es que nosotros, los que integrantes del Poder Judicial, no necesitamos para conservar nuestros puestos legitimar gestión. Esa es la realidad. Un intendente, un gobernador, un senador, un diputado necesitan todo el tiempo comunicar actos de gestión para poder revalidarse ante ante la sociedad y así poder legitimar una gestión de gobierno. En el Poder Judicial eso no ocurre. Yo soy de aquellos que piensa que el cargo de fiscal general tendría que ser por voto popular. Esto lo he discutido con mis colegas. Me parece que la política de persecución penal es una política pública, es una política que se integra en las políticas del Estado, y creo que cada fiscal debería tener su plan de gestión, haciendo conocer a la sociedad su política de persecución penal, que puede estar basada en determinados indicadores, y el pueblo poder decir, bueno, eh, José va a perseguir estos delitos que nos interesan, y Guillermo Nicora va a perseguir otros, o Julián va a perseguir de una manera diferente, y poder de allí saber qué es lo que se va, qué política se va, o la sociedad qué política va a, de alguna manera, a tomar como propia, y después si esa política no se cumple, de política de persecución penal, se puede elegir a otro fiscal general o bien seguir en el mandato. Como nosotros no tenemos ese sistema, obviamente, que me gustaría que en algún momento se dé este debate, esta discusión, nosotros hemos decidido legitimar nuestra política de persecución penal sobre la base de la comunicación social y principalmente sobre la base de encuestas sociales que hemos hecho a través del CFI, que nos ha proporcionado las herramientas económicas para poder contratar comunicadores especializados y poder saber cuáles son los delitos que la sociedad quiere que el Ministerio Público de alguna manera persiga con mayor energía, no aquellos delitos que la sociedad quiera que se eviten, porque eso debería ser en la faz prevencional, sino hacerles preguntas orientadoras para determinar por dónde debería pasar una política de persecución social. Creo que uno también como fiscal general tiene que estar muy atento, tiene que leer mucho la realidad circundante y saber estar a tono con los cambios, ¿no?, que pide la sociedad en un determinado momento. Yo recuerdo que al principio, cuando arrancamos, no teníamos una, una política de persecución penal asociada, por ejemplo, a los animales, o no teníamos una política de persecución penal dirigida al medio ambiente. O sea, claro está que la sociedad va cambiando. Nosotros hoy tenemos Vaca Muerta y tenemos una Fiscalía de Medio Ambiente. La creamos para proteger, obviamente, el ambiente. Tenemos una fiscalía también dedicada al derecho animal, eh, porque hemos interpretado que 8 de cada 10 personas tienen mascotas, y si ustedes ven cómo es la repercusión en cada caso donde interviene la fiscalía juntamente con la policía para salvar algún animalito, tiene mayor repercusión que cuando ganamos un juicio por jurados por un hecho grave. Es decir,
la sociedad va indicando también por dónde debería pasar una política que haga eje y que tenga repercusión realmente, impacto en lo social. Nosotros concebimos una estructura que una persecución penal estratégica tiene que tener fiscalías especializadas que se van conformando a la medida de las necesidades, ¿no? Que tiene la comunidad. Eh, Tenemos fiscalías de robo y hurtos porque obviamente que en las encuestas victimológicas el robo y el hurto aparecen como primer delito. Tenemos una fiscalía de delitos económicos, eh, tenemos fiscalías de homicidios, delitos sexuales y violencia de género. Tenemos un montón de fiscalías que tratan de hacer eje en lo específico, con formación específica, con personal específico, y también hemos logrado que la policía de la provincia se estructure de una manera refleja juntamente con las fiscalías que tiene el Ministerio Público Fiscal. Eh, bueno, ya deben haber oído varias veces que en un sistema acusatorio el Ministerio Público Fiscal es la puerta de acceso, ¿no?, al sistema. Eso tiene que ver también con el funcionamiento eficiente del servicio del SPA, eh, hoy tan en boga, porque, como ustedes saben, el Código Federal va a empezar a regir en varias provincias. Solamente Jujuy y Salta tenían este sistema, y bueno, por, por directivas del ministro de Justicia actual, se van a ir incorporando al sistema acusatorio provincias como Mendoza, después lo hace Río Negro, y creo que en el mes de noviembre lo hace Neuquén. Creo que es una deuda eh, muy importante que tiene el Estado con el sistema penal. Eh, por suerte, ya van a ser varias provincias las que se van a ir sumando al sistema penal acusatorio. Pero el interés que despierta el funcionamiento del SPA tiene que ver, yo creo, ¿no?, de cómo se van a procesar los casos de acá en adelante. Eh, yo creo que el funcionamiento eficiente del sistema acusatorio tiene que tener en cuenta dos cosas. Primero, la cantidad de casos que ingresan al sistema, y después la calidad de los casos que voy a procesar. No, no todos los casos, sino aquellos casos que son, como dije, de calidad. Nosotros creemos que el objetivo del sistema penal acusatorio es la resolución del conflicto penal por cualquiera de las vías, y siempre digo idóneas, establecidas en el Código Procesal para atenderlo, ¿no? Para resolverlo. A mí me gusta eh, graficar las distintas salidas, ¿no?, alternativas que tiene eh, los códigos acusatorios modernos con una Victorinox, ¿no? Recuerdo que eh, hace un tiempo nos vinieron a ver de Bolivia fiscales de ese país, y lo hicieron a través de un programa suizo, del gobierno suizo, y vinieron a interiorizarse a través por la mediación penal. Neuquén es pionera en mediación penal. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la solución del conflicto a través de mesas de diálogo, a través de la conciliación y de la mediación. Y al finalizar me regalaron obviamente una Victorinox, estas navajas o aparatos multifunción. Yo pensé que me iban a regalar un reloj, pero bueno, eh, bienvenido. Debe ser la segunda, la tercera que tengo. Y me dijeron, uy, nosotros justo le regalamos una navaja, dice, y estuvimos hablando de paz y armonía, porque son dos términos que me gustan y están incorporados al Código Procesal de Neuquén, y nosotros venimos a regalarle una navaja. No, 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 le digo, démenla que les voy a explicar eh, cómo se utilizan las salidas alternativas en Neuquén. Ustedes vieron que la navaja tiene varios elementos, voy a sacar nada más que tres, pero obviamente que
El sacacorchos sirve, como la palabra le indica, para sacar un corcho. No sirve para otra cosa. ¿Puedo cortar con el sacacorcho? No. La navaja, el cuchillito que tiene, sirve para cortar. ¿Puedo sacar un corcho? Puedo sacar un corcho. Sí, yo lo he hecho. Cuando uno no tiene nada, clava, digamos, la navaja y trata de dar vuelta al corcho para sacarlo. ¿Es la herramienta adecuada? No es la herramienta adecuada. Es probable que me corte, es probable que el corcho se corte. Eso significa, o esto viene a colación cuando utilizo una de las salidas alternativas, una herramienta que no es la que el legislador quiso para un caso concreto. Por ejemplo, utilizar un juicio oral y público para un caso relativamente leve. Eh, Bien, quería nada más graficarles lo que son las salidas alternativas. El código de Neuquén es muy generoso en cuanto a salidas alternativas. Allí pongo los mecanismos de judicializadores también, como los criterios de oportunidad. Neuquén tiene un criterio de oportunidad sumamente amplio en su artículo 1, que establece que los fiscales pueden prescindir de la acción penal en casos de insignificancia o, dice, en casos que no afecten gravemente el interés público. Realmente es un montón, es un universo muy grande esos casos en los cuales el Ministerio Público Fiscal puede disponer del ejercicio de la acción. Yo siempre digo, cada vez que tengo la posibilidad de una charla o un taller, que los fiscales tienen que animarse a, a desechar casos a través de este criterio de oportunidad, eh, porque los recursos son escasos los recursos, y uno tiene que concentrar los recursos donde corresponden. Por eso creo que este criterio de oportunidad amplio, que yo le llamo, de prescindencia de la acción penal, tiene que ser ejercido con mayor frecuencia y sin titubear, ¿no? Porque la gente, los fiscales, muchos fiscales no, los neuquinos no, porque lo venimos haciendo, tienen miedo de desechar casos cuando no se ve afectado el interés general. Nosotros tenemos un manual de política de persecución penal que está en la página web nuestra, que lo pueden descargar, es www.mpfneuquen.gov.ar. En ese manual está cristalizado los conceptos más importantes y filosóficos con los cuales se mueve el Ministerio Público Fiscal, pero además eh, se, se ha incorporado eh, principios rectores de actuación, criterios rectores de actuación, eh, y esto sirve para que el fiscal oriente una política de persecución basada en el consenso. Este manual es revisado eh, periódicamente a través de una asamblea de fiscales. Nosotros tenemos una asamblea provincial de fiscales que aglutina a todos los fiscales de la provincia, y en esa asamblea todos tienen la misma jerarquía, es decir, no hay fiscales que tengan más grados que otro, y siempre en esas asambleas se somete la modificación o la incorporación de puntos a este manual. Eh, Cuando entre aprobación de asamblea y aprobación de asamblea del próximo manual se emiten instrucciones particulares del fiscal general sobre temas específicos, después se incorporan esas instrucciones en capítulos o secciones del manual para que se vaya completando siempre en un cuerpo uniforme y se vayan actualizando. Bien, eh, yo utilizo en Neuquén para darle eh, para poder potenciar el recurso, utilizo el principio de Pareto para todo, que es conocido como el principio de 80-20. Creo que todos lo conocemos. eh, Responde a la elaboración de un economista y filósofo italiano, de apellido Pareto, de a finales del siglo XIX, que se basa en una observación empírica, pero que este principio puede ser aplicado a todos los órdenes de la vida y fundamentalmente a la organización de
de una empresa o de una institución eh, para poder potenciar ese recurso. Dicho esto, nosotros no procesamos el 100% de los casos que ingresa, no procesamos, no los incorporamos al sistema. Lo voy a explicar de esta manera, porque esto tiene que ver también con el funcionamiento eficiente y eficaz del sistema penal acusatorio. De esos, del 100% de los casos, el 80% de los casos tiene que resolverse en la esfera del Ministerio Público Fiscal sin darle participación al órgano jurisdiccional, es decir, sin necesidad de pedirle a la oficina judicial una audiencia en la cual intervenga un juez. Ese 80%, por lo general, se resuelve en el Ministerio Público Fiscal a través de los mecanismos desjudicializadores, desestimación, archivo, y la aplicación de criterios de oportunidad, mediación, conciliación, eh, pero lo que tenemos que hacer los fiscales es, de ese 100%, resolver el 80% para que el 20% de los casos restantes ingrese sí al sistema con intervención jurisdiccional. Una vez que interviene el juez, ese 20% lo transformamos en un 100% y el 80% de esos casos que ingresaron aún le tengo que poner también, los tengo que resolver a través de salidas alternativas, como puede ser una conciliación, una mediación o una suspensión de ejecución. Es decir, ese 20% de casos que ingresaron, el 80% de ese 20 tengo que aún así intentar otro mecanismo que no sea el juicio. Bien, y del 20% restante, tengo que intentar que el 80% se resuelva a través de acuerdos, que pueden ser parciales o totales, y solo el 20% vaya a juicio. Esto quiere decir que de 100 casos que ingresan, solamente 2 van a ir a juicio. Después tengo que intentar que los casos que ingresan, el 80%, que estos así los ganamos, y el 20% los perdemos. Eh, Básicamente esta es un poco la, la filosofía que tenemos con respecto al funcionamiento o más que nada la postura que tenemos con respecto al funcionamiento del sistema penal acusatorio. Es un principio que nos sirve y nos sirve mucho, estamos muy atentos, así ese 80-20 se hace un 70-30, un 90-10, pero tratamos de mantener aproximadamente esas proporciones, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo decir con respecto a lo que son los ejes de una política de persecución penal? Nosotros en Neuquén ejercemos la acción penal como clásicamente lo ha hecho el Ministerio Público, pero además quiero decirles que hemos incorporado un eje muy importante en nuestra provincia, que es la gestión de la conflictividad. El fiscal en Neuquén interviene cuando se comete un delito e interviene antes de que se cometa un delito o aún en situaciones donde no hay la comisión de un delito, pero puede generar un contexto propicio para afectar la paz social y la armonía de la comunidad. Lo hacemos desde el principio. La gestión de la conflictividad en Neuquén también está protocolizada en el manual, en un capítulo que se llama Conflictos Públicos Complejos, donde el fiscal puede intervenir a través de una mesa de negociación para acercar a las partes en conflicto para poder resolver el conflicto primario. ¿Cómo lo manejamos? Por ejemplo, y esto viene a colación de que Neuquén es una provincia bastante generosa en un montón de cuestiones, pero generosa también en recursos. Nosotros tenemos un yacimiento que se llama Vaca Muerta, y ese yacimiento obviamente genera desarrollo, expectativa de todo el mundo. Es decir, la gente quiere ganar más plata, la gente tiene mayor interés, los gremios se suman, los vecinos, teniendo en cuenta la expansión de la actividad en las localidades que son aledañas
a la explotación petrolera, que quieren tener más y mejores servicios, y los fiscales nos enfrentamos muchas veces con conflictos, todo el tiempo. Conflictos que no pueden gestionar las partes, no pueden gestionar los gobiernos en distintos niveles, municipal o provincial, y termina interviniendo un mediador eh, del equipo fiscal a los efectos de poder resolver esa conflictividad. Yo siempre digo que, y está así expresado, en lo que tengo que hacer eje o focalizarme es en el conflicto primario que desata una serie de consecuencias que pueden ser delictivas o que pueden afectar la paz social y la armonía, es decir, el interés general, como por ejemplo un corte de ruta. Un corte de ruta genera situaciones que pueden ser delitos, pero el corte de ruta, que es una consecuencia que puede generar otras consecuencias que afectan la paz social y la armonía, es causa de algo. Y es ese el conflicto primario que el fiscal tiene que identificar. Si el fiscal interviene solamente en la consecuencia que es el corte de ruta, el conflicto primario va a seguir existiendo y va a seguir generando otras consecuencias socialmente disvaliosas. Esto para explicárselos, hace un tiempo atrás tuvimos un corte importante de ruta, justo en la localidad de Anielo. Los vecinos cortaron dos rutas, que son las que van a Vaca Muerta, que es la ruta 7 y la 17. Estuvo cortada la ruta durante 3 días. No eran dos vecinos o 15 vecinos, sino que eran cientos de vecinos eh, que de alguna manera reclamaban algo. Ese algo era la deficiente prestación del servicio de agua potable en algunos casos, y en otros casos no tener agua potable. Esto se debe a que el crecimiento de la actividad petrolera lo que hace es que las poblaciones o las comunas crezcan de manera desmedida y no tengan la estructura básica para atender la demanda de los servicios esenciales. Yo le pregunto a ustedes si la demanda de un servicio esencial como el agua eh, es legítima. Yo creo que sí. Es decir, nos pasa cuando en nuestras casas nos quedamos sin agua, hay un corte de agua, un corte de luz, un corte de servicio esencial. La verdad que no podemos soportar estar sin agua 2 horas. Bueno, imagínense gente que está muchos meses con un servicio deficiente. Le pidieron al Estado en varias oportunidades, municipal y al EPAS, que es el ente de provisión de agua potable en Neuquén, la posibilidad de tener agua potable en determinados sectores. Eran 2.700 familias que representaban 8.000 personas, y lo cierto es que a pesar de los reclamos, nunca se cumplió con mejorar el servicio o prestar el servicio. Por eso decidieron ir a las rutas. No eran ni gremios, no eran gremios que reclamaban mejora salarial, no eran comunidades indígenas que por ahí reclamaban el inicio o la terminación de las carpetas del relevamiento territorial o la consulta previa. Eran vecinas y vecinos desafiliados de cualquier partido que salieron a las calles para que su demanda sea escuchada. Luego de 3 días de trabajo intenso del gobierno por desarticular ese corte, fíjense que en Neuquén, eh, cuando hay un corte de ruta, lo que impide es digamos, que la actividad se desarrolle, la actividad petrolera se desarrolle de una manera normal. Se afecta el cambio de turno, se afectan equipos, se pierde mucho dinero. eh, eh, no sé qué toqué. Se afecta mucho dinero eh, que está en juego, digamos, que obviamente sirve para que sea volcado en que el Estado mejore un montón de cosas. Eh, bueno, luego de 3 días no se pudieron poner de acuerdo y intervino el Ministerio Público Fiscal
el fiscal tiene que estar atento a estas situaciones. El manual dice que cuando aparece un conflicto público complejo, el fiscal tiene que recabar absolutamente toda la información y tiene que saber además si las partes en conflicto están con un diálogo o un canal de resolución del problema, porque cualquier medida que pueda adoptar el fiscal puede agravar la situación de conflicto y obviamente romper el diálogo. Pero bueno, claramente ya no había quedado más instancias y es allí cuando el Ministerio Público Fiscal convoca a las partes en conflicto. Ojo que yo lo que les estoy contando no es un solo conflicto en los cuales hemos intervenido, sino que hemos intervenido en 154 conflictos del año 2014 a la fecha, a razón de 14 por año, y son conflictos de esta envergadura, no es el cheque sin fondo, la mediación para que la reparación económica, son conflictos públicos complejos de grandísima envergadura como el que les cuento. Allí el Ministerio Público estableció una mesa de diálogo. A esa convocatoria aceptaron venir tanto el gobierno municipal como el provincial y también los vecinos representantes de los vecinos de la localidad. Lo bueno de estas mesas es que todos tienen una representación bastante uniforme. Nos pasa cuando las empresas petroleras conforman mesas de mediación juntamente con las comunidades indígenas. Es posible que se siente el CEO de Chevron con un lonco en igualdad de condiciones y aquí el poderío económico no hace desequilibrar la balanza, sino que cada una de las partes se ve representada en su posición y lo que hace el mediador es tratar de co-construir o ayudar a co-construir, mejor dicho, una solución que supere el conflicto. También el Ministerio Público está habilitado en estos casos de llamar a otros organismos que puedan coadyuvar con la resolución del conflicto, pero claramente el conflicto primario detectado era la deficiente prestación del servicio de agua potable. Siempre que hay un conflicto de esta naturaleza y hay un conflicto primario que de alguna manera genera una consecuencia como un corte de ruta, eh, hay que resolverlo. Y cuando hay un conflicto, lo primero que pasa es que las partes pierden la confianza entre sí mismas. O sea, ahora sí me vas a poner agua porque corté la ruta y necesitas que la ruta esté despejada para facilitar la actividad petrolera. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Cómo sé yo si levanto el corte de ruta, me vas a poner el agua? Es muy sencillo para las soluciones de corto plazo, como era abastecer a los barrios con camiones cisternas. Eso inmediatamente un camión cisterna puede partir y abastecer de agua. Pero es más difícil para sostener salidas de mediano y largo plazo. La de mediano plazo era abastecer mediante un flexi los barrios y la de largo plazo era el establecimiento de una planta potabilizadora en el río Neuquén para que pudiera abastecer eh, a esa población de más o menos unas 8.000 personas. Esa planta tenía un plazo de ejecución de 6 meses. Por eso yo digo que son difíciles de sostener las de gran tiempo, las del corto plazo, mediano, son más fáciles. Pero bueno, aquí el Ministerio Público, eh, digamos, reemplaza esa falta de confianza con garantizando, de alguna manera a través de un tercero imparcial, que ese compromiso que van a asumir las partes de trabajar juntas para superar el conflicto se realice. Hubieron una serie de compromisos por parte del Estado y los organismos proveedores de agua, se estableció un acuerdo, se establecieron además fechas de reuniones posteriores donde el Ministerio Público Fiscal iba fiscalizando eh, la realización de las obras, iba monitoreando además que la planta se fuera haciendo, además la planta se hizo en Buenos Aires. Les cuento esto porque terminó muy bien. Eh, Me invitaron un día para ver cómo estaban llevando adelante la planta. Viajé a Buenos Aires
viajamos en el mismo avión, el intendente, algunos concejales, la gente del EPAS y los representantes de los vecinos, nos tomamos la misma combi. Bueno, la mayoría paró en el mismo hotel, compartimos un asado, compartimos comida y fuimos todos a ver cómo se estaba desarrollando esa planta potabilizadora. Nos llevaron a las fábricas para ver cómo se iban insertando los bloques. Y hace un tiempo atrás eh, me invitaron al acto de inauguración. Obviamente que estaba el gobernador, el intendente, los concejales, los representantes del pueblo, pero reconocieron el trabajo que hizo el Ministerio Público Fiscal. Conclusión de un corte de ruta, se detectó un conflicto primario que era la falta de agua. A través de una mesa exitosa, una convocatoria exitosa de mediación, hoy los vecinos de Añelo tienen agua potable. ¿Qué quiere decir esto? Que si ataco el conflicto primario, desaparecen las consecuencias. El fiscal pudo haber actado sobre la consecuencia ordenando el despeje de la ruta, pudo haberlo hecho, pero la ruta también se levantó en el preciso momento que la fiscalía convocó pacíficamente a una mesa. Yo lo que les pido es que me vayan por ahí preguntando alguna duda o algo que quieran saber, porque si no es bastante embole hablar solo. Si quieren cortarme y preguntarme sobre lo que dije, eh, Bien. dispuesto. Ahí José había pedido la palabra Nicole y después Guille. Si quieren abrir el micrófono, Nicole primero, Guille después. Yo también tengo alguna pregunta, así que voy a aprovechar. Nicole, ¿tenés micrófono o la vas a hacer por escrito? Ah, bueno, la hizo por escrito. La digo para quienes están escuchando y no leen, que le interesaría saber su postura en relación a la política criminal para cuestiones de género, a la interpretación que el MPF hace del fallo Góngora y la aplicación de la suspensión del juicio a prueba. Que aquí en Buenos Aires hay dos interpretaciones, y bueno, básicamente si el MPF de Neuquén, cuál es la postura sobre la interpretación del fallo Góngora. Mira, nosotros tenemos varias fiscalías en realidad especializadas en materia de delito sexual y violencia de género. Eh, Tenemos cuatro en la ciudad de Neuquén, digamos, dentro de la primera circunscripción, y el número de fiscalías obedece a que los delitos sexuales eh, no tienen o no es posible aplicarle eh, soluciones alternativas, ¿no? Que no tengan que ver con la realización de un juicio, de un acuerdo. Y bueno, lo que preguntabas, Nicole, precisamente de la suspensión de juicio a prueba. Eh, con relación a la violencia de género, yo soy de los que cree que la violencia de género eh, hay que poner el foco en el violento y no en la víctima. Por eso creo que más allá de todos los mecanismos, todas las herramientas que desarrolla el Estado para evitar la violencia de género, es importante trabajar con el violento a través de equipos interdisciplinarios que traten de alguna manera que esa persona no repita su conducta violenta. Está muy bien los botones de pánico, están muy bien los mecanismos electrónicos para poder detectar si el agresor se acerca. Bueno, últimamente también hay algunas gestiones de gobierno que han puesto casas para que las mujeres estén allí y el violento sigue circulando, ¿no? Digamos, el violento es el que está circulando. No digo solamente cuando hay delitos, sino también situaciones de violencia atendidas por la justicia de familia. Digo esto porque muchas veces la suspensión del juicio a prueba es el único mecanismo que hace que el violento se trate como corresponde a través de un equipo interdisciplinario
y evitar así el juicio. Y eso nos ha dado muchísima eficacia. Bien, Guille, pues está Aldo Hernán, pero Igual va la Guille tenemos a primero. Carolina Mauri, que, amiga de Guille Nicora, que es la especialista en generar No, este tipo pero de, aparte me han hablado muy bien de los criterios que están aplicando para casos de género en este sentido que vos decís. Ese punto y el que hablabas antes del conflicto social de Añelo con el acceso al agua, etcétera, son dos grandes temas que me encantaría poder profundizar, pero quiero preguntarte sobre algo que me atañe en mi responsabilidad específica dentro del INESID. Entre esto, esta muy buena presentación que vos hacías de la necesidad de aplicar racionalmente los recursos, esto de Pareto, que me parece siempre una regla muy interesante, aplicable a muchos aspectos, hay un recurso que quizás sea el más delicado de los recursos que el sistema tiene, y que hoy es el más escaso de todos, y sin embargo es el único que trabajamos como si fuera ilimitado en todo el país, que es la cárcel. O sea, no lo pensamos como un recurso escaso, no lo digo en términos generales y estoy hablando de fiscales de todo el país, porque los jueces, por supuesto que tienen responsabilidad central sobre las condiciones de detención, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que nadie mejor que el Ministerio Público para dosificar y para regular el uso de ese recurso escasísimo y violentísimo que es el encierro. ¿Cómo están trabajando ustedes? Yo estoy trabajando ahora con un informe reciente del Comité de Prevención de la Tortura que sacó sobre detenciones en comisaría. Neuquén está en el tercer grupo, digamos, de peor a mejor, está bastante bien dentro del promedio nacional, pero igualmente ustedes en la provincia tienen algo así como un 80% de presos en cárceles y 20 en comisarías. Esto habla de estados, de poderes ejecutivos que no suministran las plazas penitenciarias que el sistema penal parece estar demandando. ¿Cómo están manejando ustedes la racionalización del uso de la cárcel? ¿Hay criterios? Bueno, nosotros, ahí hablando un poco Guille, de lo que es la utilización de herramientas, en nosotros el juicio, lo dije hace un rato, el juicio oral y público está reservado solo para casos graves, gravísimos, para casos gravísimos que afectan el interés público. Para nosotros el interés público es un criterio seleccionador de casos penales, es decir, cuando el fiscal se encuentra con una serie de casos, eh, va a seleccionar aquellos que le va a aplicar una herramienta, un criterio de oportunidad, por ejemplo, o una salida alternativa de aquellos casos que tienen que ir a juicio teniendo en cuenta la afectación grave al interés general. Y además el juicio se usa cuando la prueba puede controvertirse, ¿no? Que la prueba no está clara o determinante o concluyente, porque si no, en Neuquén hacemos mucho acuerdo eh, parcial o acuerdo total. Quiero decir esto porque en las cárceles en Neuquén hay personas que han sido condenadas por hechos graves o gravísimos. No hay gente en Neuquén en las cárceles cada vez que un periodista me dice, no, lo que pasa es que debe estar lleno de ladrones de gallina. Entonces yo le digo, ¿querés acompañarme a la cárcel de Neuquén para ver si realmente esto es así? En Neuquén tiene que acreditarse para que una persona esté preventivamente privada de la libertad, muy bien los extremos que habilitan un encarcelamiento provisorio, con mayor razón, obviamente, un encarcelamiento que se transforma en una pena, es decir, tengo que demostrar bien el peligro de fuga, el entorpecimiento funcional. No cualquier juez va a dar una prisión preventiva, sino en casos que sean absolutamente necesarios. Y siguiendo con la respuesta a tu pregunta, los condenados están en, en las cárceles, digamos, en los servicios penitenciarios dedicados a eso, y por lo general están en comisaría quienes tienen una prisión preventiva, digamos, o aquellas personas que por una cuestión de familia han pedido el traslado a una comisaría de barrio o de una localidad para poder estar más cerca. Igual, de todas maneras, Guillermo,
Neuquén hace un tiempo atrás, unos meses, declaró la emergencia carcelaria por ley. Este lo hizo la actual gestión de gobierno. Creo que Argentina tiene un gran déficit estructural y no ha invertido ni un peso en materia carcelaria, ninguna gestión de gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Debe ser porque no les ha traído rédito económico a los políticos, pero Neuquén declaró la emergencia carcelaria habilitando la posibilidad de avanzar con obras para que, bueno, las cárceles sean sanas y limpias como dice la Constitución. Bien. Estaba Aldo Hernán. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Yo soy de Buenas Jujuy, de la tardes. Universidad de Jujuy. ¿Se me escucha? Sí, te escucho perfecto. Gusto, doctor. Me interesó lo que usted habló sobre la Asamblea de Fiscales. Me pareció algo muy novedoso, no lo escuché nunca. Mi pregunta es, ¿cada cuánto se reúnen? ¿Quién las convoca? ¿Quién la preside? Usted fue muy claro en informar de que tratan todos los temas que yo entiendo que son novedosos, de acuerdo obviamente al devenir de las investigaciones. Eso que fue es mi duda, mi pregunta puntual, doctor. La Asamblea de Fiscales es un órgano popular, digo yo, porque están todos los fiscales de la provincia sin distinción de jerarquías. Eh, la Asamblea tiene que hacerse 2 veces al año, una en el primer semestre del año y la segunda en el segundo semestre. Tienen que hacerse en ciudades diferentes las asambleas. Obviamente que cuando faltan recursos, si la mayor cantidad de gente está en Neuquén, bueno, hacemos viajar a los fiscales del interior, pero por lo general somos respetuosos de las localidades para hacerlo bien, bien federal y democrático. Eh, Se puede juntar la asamblea de fiscales si hay un hecho que lo amerite o si hay una discusión que lo amerite, también puede hacerse. Cualquiera puede opinar, puede plantear temas y lo bueno es que surgen cuestiones que tienen que ver con la política de persecución penal. O sea, yo creo que el criterio de, de actuación uniforme dentro del Ministerio Público es uno de los principios que lo rige y uno de los más importantes, unidad de actuación y también unidad de criterio. Nosotros, por ejemplo, tenemos una forma de trabajo que es horizontal, no es vertical. Con el sistema inquisitivo mixto, llamémoslo así, eh, yo pude advertir que los fiscales trabajaban para otro, que el fiscal de instrucción trabajaba para el fiscal de cámara y el fiscal de cámara trabajaba después para que pudiera hacer bien su trabajo el procurador. Fíjense ustedes qué importante es tener unidad de criterio de actuación. En la primera etapa, en la etapa de investigación, un fiscal podía elevar la causa a juicio con elementos suficientes, es decir, con elementos suficientes de convicción. Eso no es certeza. Eh, y el fiscal de cámara necesitaba certeza para condenar. Entonces, para generar estadísticas, el fiscal de instrucción elevaba casos que no tenían, sin pensar en la certeza que tenía que darle a su compañero, y así se producían, bueno, absoluciones. O iban con una calificación mayor y el fiscal de cámara no podía acreditar esa calificación y se producían o se afectaba el principio de congruencia. Y siempre estaba como rigiendo esa frase de califica alto que para bajarse hay tiempo. Es malísima esa frase porque lo que hace es que los casos vayan muy agravados en su calificación, pero no podés después probar o amoldar esa calificación a lo que sucedió en realidad. Entonces ese principio de actuación y de criterio terminaba rompiéndose dentro del mismo Ministerio Público Fiscal. Por eso nosotros creemos que el sistema que mejor funciona es el fiscal del fiscal del caso, que es el que tiene el caso desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. Esto permite al fiscal poder elaborar su propia teoría del caso. Para nosotros la teoría del caso es lo más importante de todo, la teoría del caso, que tiene que ver con los hechos, que tiene que ver con la prueba y tiene que ver con la calificación. Es el fiscal el que crea su propia teoría del caso y el que la tiene que defender. Entonces sabe que si le falta prueba, tiene que buscar más o
tiene que inclinarse ante un criterio de oportunidad o tiene que inclinarse ante un acuerdo o puede ir a juicio, es decir, es el mismo fiscal el responsable frente al caso. Y el fiscal jefe, que eran los antiguos fiscales de Cámara, están para ayudar al fiscal del caso, no están para ser ayudados. El fiscal jefe nosotros lo hemos diagramado para coordinar, ayudar, dirigir esos equipos, pero en un pie de igualdad, lo mismo que el fiscal general, ¿no? Esto cuando tenemos un caso grave, nos dividimos la tarea, yo atiendo los medios, para el fiscal del caso jefe, por ejemplo, atiende eh, víctimas o situación, o testigos de importancia cuando el fiscal del caso no puede hacerlo y el fiscal del caso trabaja, digamos, juntamente con la policía para munirse de pruebas. Pero todos, cuando hay un caso grave, nos ponemos en equipo y yo suelo ser el más bajo, el que me sigue es el fiscal jefe y el más alto es el fiscal del caso. Es decir, nosotros tenemos que aportarle al fiscal del caso todas las herramientas y todas las posibilidades para que él haga muy bien su trabajo. Pero bueno, con esto hemos logrado, imagínate, que el principio eh, rector de la unidad de actuación y de criterios sea realmente, rija realmente, ¿no? Y no sea ilusorio. Bien, doctor, muchas gracias. José, Bien, ahí en aprovecho yo, Jujuy, ya que perdón, hay... yo Ah, quería, sí. ahí en Jujuy, Sí, teniendo, doctor. por ahí hay algunas cosas que quiero compartir. Nosotros, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Instrucción 6, eh, hace bastantes años atrás, fuimos los primeros en reconocer la justicia indígena, dando así vigencia al convenio 169 de la OIT. Ese teléfono que suena es el teléfono de turno, que no es mío. Aprovecho para recordar que quien quiera hacer preguntas puede levantar la mano o mandarlas por el chat. Tenemos todavía un ratito más, así que aprovechen este, Está bien. o hacer algún comentario. La idea es que también pueda convertirse en un diálogo este espacio. Bueno, volví. No, que les decía que a través de la instrucción número 6, el Ministerio Público Fiscal reconoció las costumbres de los pueblos indígenas para resolver sus propios conflictos y esto realmente nos ha dado muchísimo resultado y hemos podido de alguna manera conectarnos con las comunidades y enriquecernos mutuamente con la forma que ellos originariamente siempre han tenido desde la tradición para resolver conflictos comunitarios. Y ellos, bueno, obviamente se nutren también de la posibilidad que les damos a ellos de reconocerles la forma en que ellos atienden ciertos problemas. Pero la verdad que ha sido algo muy original y que las comunidades mapuches en Neuquén resuelven muy a menudo. Eso, bueno, quería decírselo al compañero de Jujuy porque, bueno, sé que también tienen comunidades indígenas y es una muy buena experiencia poder fusionar los sistemas para que ellos también tengan su protagonismo en la solución de conflictos. Bien. Doctor, ¿y esta introducción permite la resolución del conflicto entre las mismas comunidades o es también con terceros? Por ejemplo, acá en Jujuy efectivamente tenemos comunidades originarias, ahora el conflicto está con el tema del litio, luego generalmente, como usted lo dijo, sus herramientas son los cortes de camino. Gracias a Dios, en este último tiempo no los hubo, pero generalmente surgen ese tipo de cuestiones. Si bien es cierto, acá tenemos muchas comunidades, o sea, no tenemos solamente, como usted, quizás la comunidad mapuche, que tenemos las comunidades de diferentes localidades, porque es amplio la Puna y también la parte de la quebrada, pero son mínimos los conflictos, gracias a Dios, más allá de otros conflictos que tienen que ver ya de índole político, que siempre hay infiltrados en las comunidades.
Pero sí, muy interesante lo que usted está diciendo sobre esa instrucción y bueno, sería bueno que bueno, tenga acceso para después poner en conocimiento, bueno, al Procurador General que nos rige a nosotros acá en el Ministerio Público de la Acusación, doctor. Muchas Sí, gracias por nosotros firmamos una declaración en el año 2013 que se denominó la Declaración de Pulmarí, que es una región eh, que administra una corporación que se llama Pulmarí, que es una corporación interestadual con participación de comunidades mapuches. Hay 7 comunidades. Firmamos esa declaración para reconocer por primera vez la costumbre de los pueblos indígenas en la resolución de sus conflictos, y después se emitió la instrucción número 6 para que los fiscales y las fiscales eh, eh, obviamente observen la declaración de Pulmarí siempre y cuando se den ciertos requisitos. En primer lugar, tiene que ser en una comunidad, en territorio, una comunidad de hecho reconocida del territorio, tiene que ser entre comunidades también reconocidas como comunidades. El hecho no puede afectar el interés público. La pena que se aplique tiene que estar en consonancia con los derechos humanos, y obviamente la autoridad que resuelva tiene que ser la autoridad estatuida por la comunidad para la resolución de ese tipo de conflictos. Quiero decirles con esto que nunca hemos tenido problema con las penas impuestas, eh, porque la verdad que cuando se produce un conflicto entre una comunidad indígena, lo primero que se pregunta los integrantes de esa comunidad, ¿qué han fallado? ¿Cómo han fallado? ¿Por qué han fallado? O cómo han fallado como comunidad, ¿no? ¿En qué han fallado? Para que se produzca ese problema entre los peñis, ¿no? Entre esos hermanos. Es un claro. problema comunitario, ¿no? Que resuelve la comunidad. Nosotros tenemos la tendencia rápidamente de identificar víctima y victimario, y ellos se identifican como todos responsables de haber llegado a ese conflicto. Y las soluciones son todas soluciones reparatorias, ¿no? Acuerdos reparatorios, y eso la verdad que fue muy bueno para nosotros, y poder aprender la idiosincrasia que tienen ellos y la cosmovisión del conflicto, de la resolución del conflicto, también es algo que nos despertó mucho interés. Nos ayudó el gobierno de Canadá en el desarrollo de este programa. Bien, bien, doctor, muchas gracias. Aprovecho, José, ya que no hay manos levantadas, para hacerte 2 consultas en línea con lo que viene trabajando el Grupo de Eficacia del Ministerio Público de INESIP. En primer lugar, algo que vos mencionabas con mucha claridad, que es esto que los sistemas acusatorios, sobre todo de primera y segunda generación, ponen sobre la mesa, que es que todo sistema penal es un sistema de selección de casos, eso esté más transparente o menos transparente, inevitablemente no todos los casos que ingresan al sistema de justicia penal se resuelven, de hecho la enorme mayoría no, y que entonces hay todo un proceso que genera la reforma, que es transparentar cuáles son los criterios de selección. Y algo que queda claro, sobre todo en esta microinvestigación que estamos haciendo, que un poco pone sobre la mesa la intuición que todos teníamos, es que aquellos ministerios públicos que logran por lo menos mayor cantidad de respuestas, todavía no hemos podido determinar, o esto habrá que analizarlo en cada caso, la calidad, pero sí son aquellos que utilizan sobre todo la herramienta de los acuerdos reparatorios, en sentido amplio, digamos, y las suspensiones de juicio a prueba, ya que son herramientas más eficientes en el sentido de conllevar menos desgaste de recursos, y Neuquén justamente se caracteriza por ser una de las provincias que más utiliza esa clase de herramientas. La pregunta es, ¿cómo lograron eso? ¿Cuáles fueron las decisiones institucionales, político-criminales para lograr que se utilicen tanto? Y por el otro, porque también ustedes tienen muchos informes sobre el desempeño del propio Ministerio Público. Entendemos que también hacen informes de análisis criminal sobre los problemas criminales sobre los cuales intervienen. ¿De qué manera esa información es utilizada, en este caso por vos, como autoridad, como fiscal general, para delinear o tomar decisiones vinculadas a la política de persecución penal? Bien, son como varias preguntas, pero voy a arrancar por, por decirte que nos costó un montón convencer a la sociedad que podían hacerse acuerdos reparatorios, eh, porque la sociedad lo que quiere es la condena.
y también nos costó al periodismo convencer de que los acuerdos reparatorios son herramientas absolutamente válidas y más allá de lo que opina la sociedad o el periodista, quien está contenta es la víctima, ¿no? Nos ha pasado en estafas de gran envergadura que tienen que ver con la construcción de viviendas o tiene que ver con la construcción, con la adquisición de vehículos, donde ha aparecido una estafa. Las víctimas lo que quieren es la devolución del dinero que pusieron para el desarrollo o para la obtención de sus viviendas o para la compra de un determinado vehículo, más allá que la sociedad lo que quiere es algún tipo de condena. Y creo que con estos acuerdos reparatorios lo que posibilita es satisfacer ese interés particular que tiene la víctima de lograr hacerse por la vía penal del recurso de alguna manera invertido, que en una situación de haber optado por otro fuero como el civil no lo hubiese obtenido nunca. Por eso nos costó primero que la sociedad entendiera que es posible aplicar penas en casos graves de 20 años y no hacer un juicio por jurados, aplicar penas de homicidio de 8 y no especular con la posibilidad de aplicar una pena de 15. Y la verdad que eso también ha sido un trabajo muy fuerte de nuestro equipo de comunicación. Nosotros tenemos un equipo de comunicación muy fuerte. Aprovecho hoy metiendo, a medida que van saliendo cosas que tengo en la cabeza y que son para mí muy importantes. Nosotros tenemos una página eh, del Ministerio Público que, bueno, después los invito a conocerla, donde es una página donde permanentemente surgen noticias de la gestión del Ministerio Público. Si ustedes además, después de esta charla, se hacen amigos nuestros en Facebook o en Instagram, van a ver que el bombardeo de información sobre la actuación de los fiscales es bastante fuerte, bastante agresivo. Eh, Eso nos posibilita a nosotros poder también legitimar nuestra gestión y fíjense que no solo publicitamos los casos que ganamos, sino también los que perdemos. Los damos a conocer, más cortito, obviamente no tan largo, pero también damos a conocer los casos que perdemos y eso habla de la objetividad. Y el periodismo que tenemos, los periodistas que tenemos dentro del equipo de comunicación e imagen, que son muy respetados, y los medios de prensa, los informativos online suelen subir la información tal cual se encuentra en nuestra página. Eh, bueno, esto viene a colación de que el equipo de comunicación ha realizado varios talleres para periodistas para que puedan de alguna manera eh, internalizar los conceptos propios del sistema acusatorio y no castigarnos cada vez que hacíamos algún acuerdo reparatorio, ¿no? Bueno, después tenemos, contestándote, Julián, dos oficinas que para mí me parecen muy importantes, que por ahí pueden sonar ajenas a una estructura tradicional o clásica del Ministerio Público. Tenemos una oficina de calidad institucional, que es la oficina que procesa absolutamente todos los datos y estadísticas para, obviamente, poder mejorar. Y tenemos una oficina de sistema acusatorio, que el principal objetivo de esta oficina función es detectar algún vicio en el sistema acusatorio, en algún principio del sistema acusatorio, y decir, mira, en Chosmalal, por ejemplo, que es una localidad de Neuquén, nos hemos encontrado que están foliando los legajos, ¿no? Y eso es, les digo, una cuestión mínima, ¿no? Pero que eso va en contra del sistema acusatorio. Nosotros no tenemos expedientes más del modo tradicional, sino tenemos un legajo que es sumamente informal, es una carpetita donde va solo el resultado
importante de una diligencia judicial y no van, por ejemplo, a los pedidos de fotocopia que suelen hacer los abogados, como era, ¿se acuerdan? El sistema adquisitivo, bueno, el pedido de fotocopia téngase presente a su costa. Después venía, bueno, gracias, lo pasará a buscar faculto a fulano de tal para retirar las copias. Eh, bueno, esas cosas no están más, obviamente, pero cuando se detecta en algún fiscal algún defecto o deficiencia en la forma de litigar, bueno, hacemos un curso de litigación y también tratamos de corregir eh, cuando hay saturación en alguna fiscalía especializada para evaluar, poner más recurso o ver qué es lo que está pasando. Pero permanentemente tenemos un equipo de gente que está así como están ustedes viendo audiencias todo el tiempo, todo el tiempo. Audiencias todo el tiempo donde se va monitoreando el trabajo de los fiscales, ¿no? Y también la prensa, nuestro equipo de comunicación está monitoreando permanentemente a través de pantallas porque van subiendo en tiempo real lo que van sucediendo en las audiencias. Bien, gracias, José. Había una preguntita más ya para ir también cerrando y cumpliendo con el tiempo prometido. Sofía, Hola, ¿qué tal? No Hola, sé si se me escucha bien. Ahí está. te escucho Eh, perfecto. Genial. Mi pregunta iba más por el lado de los conflictos públicos complejos, de los que Bien, hablaba. Me quedó resonando una frase que era esto de la igualdad de condiciones de las partes a la hora de la negociación. Usted utilizó una frase que era como, bueno, el presidente de Chevron y un integrante de una comunidad indígena tienen la misma igualdad de condiciones. ¿Y cómo hace, no sé si es la oficina de mediación o quién, para garantizar esa igualdad de condiciones? He estado revisando un poco el protocolo de intervención. Entiendo que hacen un estudio de toda la situación a profundidad, pero me imagino, por ejemplo, cuando quizás el conflicto es con alguna institución estatal cómo poder garantizar esa igualdad de condiciones en situaciones, por ejemplo, me imagino el ejemplo que dio usted de delitos ambientales, que es bastante complejo porque es con actores muy poderosos. bueno, Sofía, eso te puedo asegurar que es lo que se garantiza eh, y lo que nos da la legitimación, ¿no? Porque para convocar a dos partes en conflicto a una mesa, uno tiene que estar eh, legitimado por una parte y también legitimado por la otra, ¿no? Y siempre estas partes se presentan como antagónicas en la solución o en las posturas que, que llevan adelante. Esto, por ejemplo, nos pasa con lo que son algunas negociaciones que tienen las empresas petroleras con comunidades indígenas, donde tiene que pasar una determinada obra por el territorio de una comunidad y no se ponen de acuerdo, por ejemplo, con el precio de, les voy a decir, pero después les voy a agregar con el precio de la servidumbre, que no es una servidumbre propiamente dicha. Esa servidumbre, en ese concepto, se le paga a un propietario superficiario que no pertenece a una comunidad, pero de acuerdo al derecho internacional indígena, eh, cuando pasa una obra o se afecta al territorio, eh, esa compensación no es precisamente una servidumbre, sino que además tiene otros conceptos como el daño a la tierra. Esto se los explico porque para ellos cuando se daña la tierra y la tierra sufre, necesitan de una reparación, digamos, incluir ese concepto. Pero bueno, dicho esto, hay que poner de acuerdo a las partes porque la obra, siempre que se hace una obra petrolera, un gasoducto, por ejemplo, obviamente que esa obra está destinada a beneficiar un sinnúmero ilimitado de personas. Por eso está el interés general, eh, de alguna manera interesado en que esa obra se realice. Por eso creo que esta posibilidad que se da
de llegar a acuerdos de esta naturaleza, siempre es la salida mucho más dialoguista, pacífica y consensuada. Entonces, arrancan, obviamente que nosotros no ponemos el valor del concepto de reparatorio, pero sí tratamos de que las partes sean razonables, ambas, y cedan en sus posturas. Si una de las partes sale tremendamente ganadora y la otra se siente que perdió, no hicimos bien el trabajo. La realidad es que las dos partes tienen que sentirse vencedoras y un poco también perdedoras. Pero bueno, ese es un trabajo que llevan adelante los mediadores. Tenemos mediadores de lujo como Ulf Nordenthal, por ejemplo, que es el director de nuestra oficina de mediación, y Cecilia Basterrechea, que es nuestra vice directora, subdirectora, perdón. Pero bueno, tenemos equipos expertos en todas las ciudades. Bueno, muchas gracias, José. Una última oportunidad para quien quiera hacer alguna consulta. Ya igual estamos casi en el tiempo que habíamos previsto. Y si no, José, no sé si vos querés agregar algo más que consideres Bien, para algún no, cierre. respecto a los nuevos desafíos, nosotros hemos hecho alrededor de 87 juicios por jurados. Me gusta decir que fuimos la primera provincia en hacer un juicio por jurados, digamos, de manera pura. Nos ha dado muchísimo resultado. Creo que la participación ciudadana es el desafío que tienen los ministerios públicos y los poderes judiciales y la justicia por delante, porque democratizar la justicia sirve para legitimar las decisiones eh, judiciales que se toman, y la experiencia que tenemos en materia de jurado es muy buena, y ahora estamos tratando de incorporar proyectos a la legislatura que amplíen de alguna manera las posibilidades de que mayor cantidad de delitos sean juzgadas a través de este sistema. Bueno. Buenísimo. Nuevamente, y ya para cerrar ahora sí, te agradecemos enormemente por el tiempo, la claridad, la generosidad del diálogo y el intercambio, que también es lo que buscamos generar con este espacio y que obviamente seguiremos propiciando esta clase de diálogo sobre un tema que, pese a que ya, por ejemplo, en Neuquén tiene una década y moneditas, sigue siendo un tema en términos históricos nuevo, el pensar cómo y cuál es el rol de los ministerios públicos en estos nuevos sistemas, la representatividad de los intereses comunitarios, la eficacia en el cumplimiento de su rol, son temas que rompen con un arrastre y una tradición histórica de más de 2 siglos heredadas de nuestros sistemas coloniales y obviamente consolidar no solo ideas, sino también trasladarlas en prácticas, es una tarea que en términos históricos podemos decir que recién empieza. Y por eso queremos rescatar y poner sobre la mesa de discusión aquellas experiencias en donde haya algo para compartir, algo novedoso, algo distinto y que va en esta línea, en última instancia, de democratizar y mejorar el servicio que los sistemas de justicia penal brindan a las comunidades. Así que muchas gracias nuevamente, José, y muchas gracias a todos y a todas quienes se conectaron y participaron de este diálogo, pero particularmente a nuestro invitado, a quien le agradecemos nuevamente. Bueno, muchas gracias también por las devoluciones, que las voy leyendo a todas. Gracias a todas y a todos por este espacio, y bueno, esperemos seguir conectados. Así será. Un saludo a todos y a todas y que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.